las 11. Vamos a iniciar el evento ya. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Alguien que por el chat me ponga un mensaje informando. Perfecto. Se nos escucha y se nos ve. Muy bien. Genial. Vale. Bienvenidos todos a este taller de protección de datos en los centros educativos, casos prácticos frente a la crisis sanitaria. Os cuento que estos talleres son webinarios que os damos como apoyo a la transformación digital desde Quarentis, sobre todo en este momento en el cual la transformación digital se está produciendo de una manera bastante rápida, ¿no? en estado de emergencia. Hemos programado una serie de talleres desde diferentes ámbitos de la seguridad jurídica, informática, desde el punto de vista de la estrategia empresarial, para ayudaros en estos momentos a tener algunas luces y algunas guías en transformación digital de manera segura. Me presento, soy Juan Carlos Álvarez, socio consultor en Quarentis, experto en tecnologías de la información desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estratégico, modelos de negocio. Y estará conmigo hoy, y estoy feliz con ello porque es la primera vez que compartimos webinario, Belén Hernández. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Abogada, consultora experta en protección de datos y quien lleva todo el tema de colegios, por lo tanto, muy metida en todo lo que está pasando ahora mismo en los centros educativos, que es bastante, ¿no, Belén? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero sí, es un gran momento para los centros educativos. Además, es un tema que a mí me apasiona mucho porque convergen temas jurídicos, temas tecnológicos y los centros educativos, la educación. El tema de la digitalización en los centros educativos, que creo que nunca se le ha dado mucha importancia y en este momento ahora nos damos cuenta de lo vital que es tomarnos en serio la tecnología en los colegios y en todos los aspectos de la educación. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Os habíamos hecho un pequeño resumen de lo que veremos. Veremos los problemas, queremos dar un sentido práctico, vamos a poner foco en los problemas que más nos consultan desde los centros educativos. Vamos a mirarlo de diferentes ámbitos, de la relación docente-alumno, las familias, los trabajadores, nuevas familias. Y finalmente queremos daros un enfoque más holístico, más global de cómo lo vemos, cómo consideramos que hay que hacer las cosas bien para poder superar este momento tan crítico, pero también para encaminar hacia el liderazgo digital que deben que tomar los centros educativos. A ver, Belén, tú cuando preparamos este webinario, tú me comentabas que la mejor manera de verlo, bueno, primero eran casos prácticos, en vez de contar la típica chapa jurídica con términos buscados, era mejor trabajar casos prácticos y por ámbitos. ¿Por qué por ámbitos? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hacerlo por caso práctico, yo creo que en este momento en el que hay mucha urgencia nos hace ser más rápidos y afrontar los problemas de forma mucho más eficaz. ¿Por qué lo hacemos también por colectivos, como estamos viendo ahí en la imagen? Bueno, pues porque yo creo que te permite aislar mejor la problemática, empatizar más con las necesidades de cada colectivo. En este caso estamos viendo que en el caso de los centros educativos vamos a encontrar, por una parte, los docentes y trabajadores, por otra, los alumnos, el centro, las nuevas familias y, como vemos en el diagrama, están todos unidos. Hay relaciones, interacciones entre todos estos colectivos. Entonces, los casos prácticos que vamos a ver hoy vamos a abordarlos desde esta perspectiva, ¿no? Desde qué problemas puede tener un alumno en su casa, a qué riesgos, a qué problemas se enfrenta un docente con todo el tema de la teledocencia. Entonces, bueno, yo creo que este enfoque es eso, es más eficaz, es más rápido y también nos va a ayudar a empatizar más rápido y de una forma más cercana con los problemas que podemos ver hoy en día. Perfecto. A ver, como he visto que los perfiles de los que asistís al webinario son variados, desde dirección, profesores y alguno que no logro identificar porque se ha logrado con su correo personal, no corporativo. Si os parece, como además el panel de chat de preguntas lo controlo yo también y en parte voy a estar controlando la presentación, si tenéis dudas, porfa, apuntarlas y al final repasaremos el chat por si tenéis dudas. Y aunque no esté en la casuística que vamos a enseñar hoy, la podemos abordar y os daremos respuesta sin lugar a dudas.
Belén, yo te he buscado esta imagen y te la he puesto aquí porque me he enterado es que esto del Zoom bombing lo está petando en las redes sociales. El profesor se conecta a las 8 de la mañana, abre la videoconferencia para conectar con los alumnos y se encuentra esto. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, el Zoom bombing, básicamente, esto es algo nuevo que ha surgido con el tema de dar clase desde casa. Es básicamente sabotear la clase, ¿no? Viene de Zoom, de la plataforma Zoom, que es una plataforma que se usa mucho para la conferencia. Y lo que está ocurriendo es que los alumnos están compartiendo esos enlaces para asistir a las videoconferencias, pues lo están publicando en Discord, en redes sociales, con el objetivo de fastidiar la clase, ¿no? De que se conecte cualquier persona y meterse de repente 50 en una clase y empezar a poner música o a gritar o a cualquier cosa que haga que se suspenda la clase, ¿no? Esto al final no es nada nuevo, simplemente este tipo de problemáticas que puede haber en las aulas pues se está trasladando al aula digital. Entonces, bueno. Era como cuando pasabas por el pasillo, abrías una puerta de clase y pegabas un grito y salías corriendo, ¿no? Eso es, pero ahora tienes el aliciente ahora de que es más difícil que te pillen. Antes el profesor salía corriendo detrás de ti y acabas castigado. Ahora ni siquiera puede ser gente de tu propio colegio, puede ser gente que se han pasado el enlace por redes sociales, por WhatsApp, por cualquier método y no sabes ni quién es. Entonces, bueno, esto es un problema real que aunque lo podamos ver como algo incluso cómico, es un problema real y que interrumpe mucho y hace muy, muy difícil poder dar clase con facilidad a los profesores. Entonces, bueno, es uno de los problemas que abordaremos en los casos prácticos. Por favor, profesores, no compartáis la presentación, no deis ideas luego entre los alumnos de cosas que pueden hacer con la tecnología. Porque para ellos está siendo bastante complicado no elegir tecnología. Claro, al final lo que ha pasado aquí es que de un día para otro se han suspendido las clases y se han visto la tesitura a los centros de tener que dar clase online, muchas veces cuando nunca se había hecho, no tenían ningún tipo de herramienta, ha sido todo improvisado, precipitado. ¿Qué pasa cuando estamos en una estación de urgencia? Que tendemos a hacer lo primero que encontremos, ¿no? Yo me meto en Google, busco herramienta app para videoconferencia y la primera que me salga en Google, esa voy a usar. ¿Cuál es el problema? Que aunque tengamos prisa o tengamos urgencia, no debemos olvidar que en cualquier herramienta tecnológica que vayamos a utilizar se van a tratar datos personales y tenemos, además, como responsable de tratamiento, que son los colegios, una responsabilidad de elegir bien qué herramienta vamos a utilizar. Eso es un tema clave. ¿Cómo escogemos herramientas? O sea, tú me decías, bueno, esto es un tema de garantías, proporcionalidad, política de privacidad, y ya me parece que empezamos a meternos como en términos de estos jurídicos que lo hacen más complejo todo. Sí, bueno, al final son términos jurídicos, pero yo creo que atiende una lógica que cualquiera que no esté familiarizado con el tema legal la puede entender fácilmente. Lo primero que vemos ahí es la proporcionalidad. ¿Qué significa? Simplemente hacer un listado de requisitos que necesitas. Es decir, si yo necesito hacer videoconferencias o si yo necesito, o sea, primero identificar cuál es tu necesidad. Necesito una aplicación para hacer ejercicios de matemáticas, necesito una aplicación para hacer videoconferencias y una vez identificada, buscar una aplicación que atienda a esas necesidades, ¿no? Que sea proporcional. Si yo simplemente necesito enviar una presentación, no voy a buscarme una plataforma, una herramienta muy potente que tenga un montón de funcionalidades. Tenemos que adecuarnos a las necesidades, ¿no? En eso consta la proporcionalidad, es simple. Una vez que ya sabemos, tenemos claro qué queremos y tenemos seleccionada pues varias herramientas, vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué herramienta me decanto? Nos vamos a decantar por la herramienta que sea más segura. ¿Y cómo sé que es más segura? ¿Cómo sabemos que nos da garantías? Bueno, al final, esto es tan fácil como ir a la página web, al sitio web de la aplicación, de la herramienta, y ir a la política de privacidad o a cualquier texto legal, condiciones de uso que aparezca ahí. Nosotros es un caso práctico. Vemos imagínate, un profesor que está interesado en utilizar una tecnología, no está en el inventario de tecnologías del propio centro y, bueno, a lo mejor puede allanar un poco el camino a la hora de proponer la tecnología diciendo, oye, pues he hecho una investigación y aunque no tenga conocimientos técnicos avanzados, sí puedo ver que es más o menos segura o la descartamos. Si quieres, dejo de compartir pantalla y nos enseñas un caso práctico. Vale, os comparto yo pantalla. Ya puedes compartir pantalla. Vale.
os voy a compartir, por ejemplo, Discord, que es una plataforma que ahora está muy de moda estos días. Sí, mi hijo está metido, pero no para, Ya, bueno. no para Claro, es una formar. plataforma, mira, esto es un ejemplo de lo que decía de plataforma proporcional, no es una plataforma genérica. Yo mi recomendación, en primer lugar, no es una recomendación que haya que seguir a rajatabla, pero creo que sí que nos puede empezar a guiar un poco, es usar plataformas que estén diseñadas para la educación, porque al final hay una inmensidad de aplicaciones en Internet y también hay muchas aplicaciones para la educación. El simple hecho de que una aplicación se haya desarrollado específicamente para este ámbito va a hacer que tenga en cuenta esos requisitos que buscamos, ¿no? Entonces, mi recomendación primera es, siempre que se pueda, decantarnos por aplicaciones diseñadas específicamente para el ámbito de la educación. Bueno, una vez que estamos en la página principal de cualquier plataforma, en este caso de Discord, normalmente en la parte de abajo, esto es algo más común, pero bueno, puede estar en cualquier parte de la página principal, vamos a encontrar por ejemplo, privacidad. Aquí, política de privacidad, vamos a encontrar un texto, el típico texto que nadie se lee, pero que en esto es importante leerlo, que nos va a informar de cómo tratan los datos, ¿no? En primer lugar, estamos viendo que esta plataforma, por ejemplo, está en inglés. Yo aquí no voy a decir que Discord no se pueda usar, que sí que se puede usar. Simplemente estamos viendo que de primeras está en inglés. ¿Esto qué puede significar o qué puede implicar? Pues que si no tenemos un gran nivel de inglés, nos perdamos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es una dificultad. Porque además entiendo que en este caso, por lo que estoy viendo, la plataforma implicaría que cada alumno se tenga que registrar. Es decir, el profesor no puede registrar a todos los alumnos de una vez. Eso es, sí, exactamente. El profesor podrá crearse una cuenta, va a depender del tipo de aplicación que sea, pero muchas veces implicará que tanto el alumno como el profesor tengan una cuenta en esta plataforma. ¿Qué pasa? Que los menores de 14 años no pueden darse de alta en una plataforma por su cuenta, tienen que tener la autorización paterna. Aquí, por ejemplo, está dando información, por ejemplo, ¿qué información estamos tratando? ¿Dónde tratamos la información? En este caso, Discord está en Estados Unidos, tiene los servidores en Estados Unidos. Aquí que requeriría que nosotros hiciéramos el proceso de buscar en la página web o preguntar si están adheridos al Privacy Shield, que es el convenio que hay con Estados Unidos para garantizar que es seguro, etcétera. Entonces, ¿quiere decir que Discord en este caso no sea seguro? No, no quiere decir eso. Lo único que, pues ya estamos ante una plataforma que estamos viendo que de primeras va a requerir que hagamos una revisión más exhaustiva. Os voy a poner otro ejemplo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y comparto otra. Voy a compartiros, por ejemplo, la plataforma Genially, que también se usa mucho en los centros. En este caso, Genially tampoco es una plataforma que se esté usando, que esté diseñada para la educación, pero sí que exclusivamente, pero sí que se utiliza bastante en educación. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a la parte, me imagino, porque en esto no lo había, me imagino que está por aquí, sin la privacidad. ¿Qué nos aparece en la política de privacidad? ¿En qué nos debemos fijar en una política de privacidad? Lo primero, que identifique quién es el responsable. Esto es básico, porque si hay algún problema tenemos que tener contra quién ir, ¿no? A quién responsabilizar del funcionamiento de la plataforma. Aquí nos aparece toda la información, la persona jurídica, etcétera, todos los datos, una dirección en caso de algún problema. ¿Qué datos nos va a pedir? ¿Qué información recopila? Aquí nos está diciendo, desglosando qué información recopila. Esto es muy importante. ¿Qué finalidades y bases jurídicas de tratamiento hay? Aquí nos está informando de cada finalidad. Por ejemplo, aquí, pese a que no es una aplicación que se utilice solo para colegios, sí que estamos viendo que te especifica qué datos de los estudiantes se trata. O sea, que ya es una aplicación que han previsto el uso educativo y, por lo tanto, las cláusulas las habrán puesto en esos términos. Efectivamente. Entonces, aquí ya nos está explicando, nos está diciendo que no va a tratar a los otros estudiantes con fines publicitarios, etcétera. Comunicaciones transferencias internacionales. Bueno, por no liarnos, por ejemplo, en menores de edad, aquí te informa que es necesario que el estudiante entre 14 y 17 años, efectivamente, sean los padres, los tutores, los que den de alta. Aquí ya vamos viendo que
bueno, el tratamiento de datos a priori parece que es correcto. Bueno, por no entretenernos más con este tema, voy a dejar de compartir pantalla por si quieres volver a compartir tú, Juan Carlos. Con este ejemplo es un poco rápido, pero lo que quería ver es eso, que que nos acostumbremos a cada vez que vamos a usar una herramienta, lo primero que hay que ir es a la política de privacidad o cualquier texto legal que aparezca en el que nos informe de esa información que vamos a introducir en la plataforma, cómo la va a tratar. Sí, además he visto que el hecho de ser que Yandex es española hace que la política de privacidad ya esté estructurada como están estructuradas generalmente toda la documentación de cumplimiento, los sistemas compliance dentro de las organizaciones en España. Eso lo cual es. agiliza también, me imagino, que efectivamente, no tienes que estar viendo, claro. Exactamente. No, la verdad es que, bueno, como un tip fundamental, que obviamente si un colegio quiere hacer un análisis más riguroso, pues tendrá que mirar pues, la dirección IP, que verdaderamente se alojan los datos, ese tipo de cosas. Pero Exacto. para por lo menos tener unas pistas bueno, por lo menos mírate la política de privacidad, mira dónde está, mira a ver qué dice. Y ahí nos damos claves para poder ver si una aplicación es medianamente segura o no lo es, ¿no? Eso y el tema, volviendo a las videoconferencias, porque ese es un tema candente. Yo creo que la videoconferencia se ha puesto de moda, ha venido para quedarse, ¿no? Hay varias dudas que tú me apuntabas que eran relevantes verlas. El tema de los enlaces y un montón de cosas más. Cuéntanos, ¿qué es la clave de la seguridad en el uso de las videoconferencias? Bueno, en primer lugar, hilando con lo anterior, yo creo que es importante elegir bien la plataforma, ¿no? Como hemos visto. Y que una vez que hemos elegido la plataforma, lo que yo creo que es también importante es que nos demos de alta, cuando digo nos, me refiero tanto a profesores como a alumnos, con correos corporativos. En caso de los profesores es obligatorio. En los alumnos, dentro de lo posible, que también se le cree correo corporativo. Esto es muy importante. Estamos tratando datos de los cuales es responsable el colegio. No podemos hacerlo a través de nuestra cuenta personal, siempre es de la corporativa. Y ya no solo para una plataforma. Yo creo que ahora mismo es importante que para tener un control, un dominio de las herramientas de un centro, es importante que el centro tenga centralizado las plataformas que se utilizan, que tenga un panel de administración de todas las cuentas que pueda permitir dar acceso, quitar acceso, dar alta, dar baja, que tenga ese control del dato que llamamos a través de estas cuentas corporativas. Entonces, una vez que ya tenemos la herramienta y tenemos nuestra cuenta creada de forma segura a través de un correo electrónico corporativo, en las videoconferencias se van a dar una serie de riesgos especiales porque estamos tratando la imagen, la voz. Comentábamos al principio de la presentación lo del tema del Zoom bombing, ¿no? Que es uno de los temas que están saliendo. ¿Cómo podemos evitar que ocurra esto? Por ejemplo, en el caso de hacer videoconferencias, yo creo que es importante a la hora de elegir una herramienta ver, por ejemplo, que nos permita crear invitaciones individualizadas para asistir a la conferencia. Si tú solo puedes acceder a la conferencia si te han invitado específicamente a tu cuenta de correo, ya ese problema de que entren personas ajenas a la clase nos lo vamos a quitar. Entonces, esto sería todos los aspectos al buscar una herramienta de videoconferencia. Ver las funcionalidades, ¿no? Y dentro de las funcionalidades las que nos den más seguridad. Sí, pues yo imagino que el enlace no sea público. Se han hecho populares porque el enlace público facilita, ¿no? Te mando el enlace, pinchas y estás dentro. Pero claro, ese balance entre facilidad y seguridad demasiadas veces se hacia la facilidad, ¿no? A ir a lo fácil. Pues, por eso yo creo que es importante, ¿no? Al final es fácil, pero no tiene por qué ser difícil una aplicación que te dé un enlace, una invitación. Por ejemplo, en Google, si utilizáis la plataforma Google para hacer, por ejemplo, Google Meet, te da una invitación, te aparece en tu calendario. Yo creo que incluso es cómodo y es fácil. La cuestión es adaptarte a la plataforma. Entonces, si tenemos que adaptarnos sí o sí a una plataforma, mejor que sea una que nos dé la mayor seguridad. Otro tema que, hablando ya de casos prácticos, de problemas que nos han trasladado los profesores, nuestros clientes a lo largo de estas semanas, es el miedo que tienen los profesores a que les graben, a los expuestos que están a la hora de dar una clase por videoconferencia o incluso grabar su propia clase y luego colgarla.
Eso es un miedo que es totalmente legítimo y es una realidad. Y yo entiendo que sentirte expuesto pues no es algo que le apetezca a nadie, y menos cuando estás tratando con adolescentes o en este sentido. ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos al menos aminorar este riesgo, ¿no? A que le graben al profesor, se cuelguen en redes sociales. En primer lugar, lo que hablábamos de elegir bien la herramienta. Hay herramientas que te permiten, por ejemplo, que solo pueda grabar pantalla quien convoca al profesor, que te avise si se está grabando o cualquier tipo de medida de este tipo. Pero claro, es verdad que yo ahora mismo puedo hacer una captura de pantalla, puedo coger mi móvil y hago una foto, y es muy difícil de evitar. Ante esto yo creo que no queda más que lo que se hace igual en el aula físicamente. Avisar a los alumnos de que esos comportamientos obviamente son comportamientos que pueden ser sancionados por el centro, y que en el caso de que se compartan en redes sociales las imágenes del profesor o incluso de los otros compañeros, que puede ser perseguido también judicialmente. Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay que hacer un poco de labor de concienciación, tanto de los profesores como de las familias, para hacer un buen uso de las herramientas. No sé si... Grabar exámenes. Bueno, esto es otro tema que, claro, cuando se ha ido alargando el estado de alarma, se han ido teniendo más necesidades como evaluar, porque al final no se puede parar el año académico. Aquí la verdad es que no había hasta ahora muchas normas concretas. Lo que pasa que en las últimas semanas, también a demanda de los propios centros, tenían esa inseguridad. La Agencia Española de Protección de Datos, las consejerías de educación se han ido pronunciando sobre este tema. Lo último que ha dicho la agencia, que me imagino que en el futuro será matizable y que se irá aumentando la información, es que los exámenes se pueden grabar, o sea, me refiero, aquí había dos variantes. En una forma de hacer el examen, que es hacer el examen telemático, ¿no? Yo desde mi casa hago el examen en vivo mientras lo está viendo el profesor. En ese caso, por ejemplo, una de las problemáticas es la identificación, ¿no? Sobre todo está pasando en universidades o centros donde los profesores no conocen tanto al alumno. Se puede pedir al alumno que se identifique, por ejemplo, con su DNI o incluso técnicas de reconocimiento facial. La agencia dice que sí, que eso se puede hacer. Lo que no permite, lo que dicen que no es proporcional, que sí que se está haciendo en algunos sitios, es, por ejemplo, pedir al alumno que grabe su entorno, ¿no? Que yo ahora coja mi portátil, grabe la habitación en la que estoy, para demostrar al profesor que no tengo a nadie allí que me esté cibando las respuestas, o que tengo las chuletas pegadas en la pared. Eso es lo que dice la agencia, es que no es proporcional. De momento ha dicho eso. No sé si matizarán, porque yo creo que esto es algo que sí que se está haciendo. Pero bueno, más temas de exámenes. Por ejemplo, tampoco considera que sea proporcional grabar el examen. Es decir, yo estoy haciendo un examen en directo con mi profesor y que el profesor, aparte de evaluarme en el momento oralmente, me grabe, ¿no? Dice que si normalmente tú un examen en clase oral, el profesor no está grabando, no es proporcional que porque yo lo haga por videoconferencia se grabe. Okay. Otro tema ya sería, por ejemplo, que está ocurriendo mucho en los centros, que el profesor pide al alumno un vídeo para evaluarle. Por ejemplo, en música, ¿no? El alumno tiene que demostrar que tiene unas habilidades tocando un instrumento. No hay otra forma de evaluarlo que no sea en vídeo. Entonces, en ese caso sí que lo considera que es proporcional, siempre y cuando no haya una alternativa para evaluar. Es decir, si yo puedo pedir que hagas una redacción, no tengo por qué pedirte que me grabes en vídeo contándome la lección. Pero en el caso, por ejemplo, de educación física, de matemática, de música o de arte, sí que se entiende proporcional que se pida que se grabe el alumno. Ahí también es importante pues dar una serie de consejos, ¿no? Pero no solo cuando se graba el alumno, también cuando se graba el profesor, que es cómo tenemos que hacer esa grabación, ¿no? Yo cuando me grabo, lo que hay que intentar es, pues como tengo yo ahora aquí, un fondo neutro, que no se perciba nada más dentro de lo posible, que no demos datos, que no demos datos de dónde vivo, o que se puedan ver otras personas, o información que tú no quieras revelar, ¿no? Eso tanto para el profesor como para el alumno. Entonces, siguiendo estas pautas, yo creo que se puede mejorar, ¿no?, la seguridad a la hora de hacer videoconferencias o grabar.
veo que esto de la conexión digital no solamente es una cuestión de conectarnos, sino que al final el espacio escuela, el espacio domicilio del profesor, el espacio domicilio del alumno, como que hay un espacio digital en el cual se funde todo eso Claro. y requiere como no tenemos que improvisar, tenemos que pensarlo bien, tenemos que, sobre todo cuando mencionas y haces hincapié en la proporcionalidad, claro, siempre tengo que tener clara la finalidad, tengo que hacer esa proyección de cómo va a ser y ponerme a mirar si verdaderamente merece la pena o no merece la pena, y también relacionado con lo que mencionabas en las diapos anteriores, la elección de la tecnología, para utilizar aquella tecnología que sea adecuada a lo que se está pidiendo. Y dentro de involucrar a las familias, porque claro, ahora los padres nos hemos visto mucho más involucrados en la formación de nuestros hijos de una manera más intensa y casi más inmediata, ¿no? ¿Qué problemas ha habido, qué temas ha habido aquí? Bueno, lo que dices tú, al final el estar todos en casa implica una mayor, que los padres se involucren más o que tengan que estar, digamos, más encima de los hijos. Aquí hay varios temas. Por ejemplo, ahí aparece lo primero, dispositivos compartidos, lo que hablábamos antes de grabarse en casa, ¿no? Todo el tema de en casa no es el colegio, en casa tenemos que compartir seguramente el dispositivo. Desgraciadamente no todas las familias tienen un dispositivo por persona, ni mucho menos. Esto además, bueno, no tiene mucho que ver, pero yo creo que es importante darse cuenta de que esto está demostrando la brecha que hay también entre los propios alumnos, ¿no? El alumno que tiene portátil a su disposición y el que no. Muchas veces va a haber que compartir portátil entre hermanos, con los padres. Aquí, ¿qué debemos hacer para controlar y para garantizar la seguridad? Por ejemplo, tener una sesión dentro del dispositivo para cada miembro de la familia. Es decir, que si el padre lo usa para trabajar, tenga su sesión, que el alumno tenga la suya para evitar pues cualquier tipo de pérdida de información, de problemas de me he metido en la cuenta que no es. Compartir el dispositivo, pero tener aisladas las sesiones de cada uno. También es importante, y enlazando con lo que hablábamos antes del tema del Zoom bombing y de todos los problemas también de comportamiento que pueda haber, igual que las había en las aulas físicas, las había en las aulas digitales, aquí es importante la mediación y el control parental. Yo creo que siempre se habla de que los alumnos hoy en día, los niños hoy en día son nativos digitales, y no lo niego, porque son niños que desde antes de hablar ya saben usar una tablet, pero creo que ser nativo digital y saber usar una aplicación o un dispositivo no implica tener la madurez y tener las herramientas para hacerlo de forma correcta, y sobre todo con el tema de la privacidad. Yo creo que hay una gran falta de conciencia sobre privacidad en general en la sociedad, y yo creo que en concreto también en la gente más joven, también pues por inexperiencia. Y yo creo que ahí el papel de los padres es fundamental para vigilar, controlar, pero también para educar, para estar con ellos, para... No consiste en prohibir, sino, y ni mucho menos, porque ahora es que es necesario que usen las tecnologías, incluso los niños más pequeños, pero ayudarles a usarlas de una forma responsable. Entonces, bueno, yo creo que el papel de la familia es importante. Si hay algún padre que lo esté escuchando que diga, pues es que no sé por dónde empezar. Hay muchos recursos de la Agencia Española de Protección de Datos y del Instituto Español de Ciberseguridad en sus páginas web para familias, que yo creo que están muy bien. Recursos desde infografías sobre cómo llevar el tema del uso de dispositivos con niños pequeños, a herramientas para hacer control parental, para evitar que se meten en ciertas páginas web, para hacer un control del dispositivo. Yo creo que es muy interesante y que está ahí, que a veces no se publicita lo suficiente, pero que yo creo que lo que podemos hacer es que con el correo de agradecimiento y encuesta de satisfacción, por favor, rellenar la encuesta de satisfacción. Podemos pasar un listado de los recursos que veamos más interesantes para que la gente pueda acceder rápidamente y pueda conocerlos. Vamos al tema del teletrabajo, porque claro, esto es ya el ámbito relación docente-alumno extendido a las familias, y ahora estamos en otra relación, ¿no? Profesores y el centro educativo, que no deja de ser la empresa, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente.
Aquí Claro, el BIOS, toma de temperatura, derecho de desconexión, empezamos por BIOS, ¿te parece? Y nos me parece. cuentas qué es esto del BIOS. Bueno, el BIOS son las iniciales en inglés de trae tu propio dispositivo, ¿no? Esto está muy de moda, las siglas en inglés. Es algo que se lleva mucho en las empresas y que suena muy bien, pero básicamente es utiliza tu móvil o tu portátil para trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ahora está siendo la norma en todas las empresas y en un colegio más. Raro será el centro que tenga un portátil y un móvil para cada profesor. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cada profesor está trabajando con su material. Aquí que es importante saber que aunque usemos nuestro dispositivo, nuestro portátil, estamos trabajando con información personal de la cual es responsable el centro. Entonces, aquí yo creo que es básico que tengamos una serie de medidas de seguridad. La principal, contraseña a los dispositivos. Aunque no vayamos a sacar el portátil ahora de casa, puntualmente se podrá hacer y es importante que esté protegido el móvil y que esté protegido el portátil y la tablet. Con una contraseña segura, lo que decimos siempre en las formaciones, no poner 1, 2, 3, 4, porque es como no poner contraseña. Y también, por ejemplo, tener bien securizada la red Wi-Fi. Y en el caso, como hablábamos antes, de compartir dispositivo, lo mismo. Si tú compartes dispositivo con tu pareja, con tu hijo, tener sesiones diferentes para tener aislado lo que es tu cuenta profesional de la parte personal. Y lo que hemos comentado varias veces, utilizar siempre las cuentas corporativas del centro. Una vez que tenemos el dispositivo securizado, controlado, por la parte de lo que es el centro es importante que eso esté previsto, ¿no? Que las medidas de seguridad, que en el documento de seguridad del centro y a la hora de dar formaciones a los trabajadores sobre protección de datos, se informe de esto. Muchas veces, como estamos usando nuestro dispositivo, pensamos que ya es algo nuestro y que no tiene que ver con el centro. Y no, si estás usando tus plataformas educativas, estás poniendo notas a tus alumnos en una videoconferencia, aunque sea tu móvil, tienes que tener las mismas medidas de seguridad que tienes en el colegio. Entonces, bueno, es importante eso, que a la hora de trabajar, los profesores, los trabajadores de los centros, pues cumplan con estas medidas, ¿no? De seguridad. Yo creo que yo hago mucho hincapié también del documento de seguridad porque es un documento que generalmente cuando nosotros trabajamos con las organizaciones se las entregamos y se deja en el olvido. Y realmente debería ser como un documento práctico y que integre las seguridad BIOS y que además sea información fácilmente extraíble, que sea coherente con lo que pone todo el documento de seguridad y que se utilice, porque además yo siempre he mantenido que el teletrabajo, llevamos teletrabajando hace mucho tiempo, cuando consultábamos un correo electrónico íbamos en el metro, ya estábamos teletrabajando, no teníamos la conciencia de que eso era teletrabajo, pero realmente estábamos haciendo desde nuestros dispositivos a la información de la empresa y estábamos trabajando. Y creo que esto va a ser una de las cosas que más en serio se van a tener que tomar en cuenta a todas las organizaciones y los colegios en especial, y es eso, el uso de los dispositivos, porque no deja de ser tecnología personal puesta a disposición de las organizaciones, información de las organizaciones. Belén, y el tema de temperatura, esto sí está de rabiosa actualidad. Bueno, el tema de la temperatura, esto ya sería un poco ya más de cara a la vuelta a las aulas, ¿no? De en algún momento se volverá, de hecho hay comunidades que ya están dejando volver alumnos de bachillerato y están ya en el centro. Eso está siendo un tema que además es que está afectando a cualquier centro de trabajo, no solo a un centro educativo. La pregunta recurrente es, ¿se puede tomar la temperatura para cribar si entras o no entras al centro de trabajo? Bueno, esto es lo mismo, como es un tema totalmente nuevo que ha surgido con la pandemia, se está empezando a regular, se está empezando más bien a hablar de ello y la Agencia Española de Protección de Datos ha empezado a dar sus primeras pautas. En el caso de los centros educativos, lo que ha dicho es que en el caso de los alumnos no está permitido, no es proporcional y además es importante porque lo que advierte es que no está demostrado que sea eficaz la medida. Al final, ¿por qué tomamos la temperatura? Para garantizar que no entre nadie que pueda estar infectado. Se ha visto que hay mucha gente entre la población que es asintomática, entonces no es una medida que, digamos, sea contundente. O sea, no nos va a garantizar en ningún caso que
que no haya un contagio dentro del centro. Entonces, en el caso de los alumnos no se considera proporcional y no estaría permitido. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores, los profesores, los trabajadores del centro, aquí ya se atiende a la normativa de derecho laboral. Aquí sí que se podría realizar esta toma de temperatura para entrar al centro amparándose en la normativa de prevención de riesgos laborales, porque lo que se hace es estar protegiendo de un posible riesgo al resto de trabajadores. De momento yo creo que esto es algo que se va a ir matizando con la vuelta a los centros y que se irá pronunciando la agencia, entonces de momento yo creo que es mejor pues tener mucho cuidado porque no deja de ser una práctica invasiva, se está tratando de un dato personal sensible como es un dato de salud, que puede ser la temperatura e incluso se puede estar señalando a alguien, ¿no? En el momento que tú no dejas entrar a alguien a un centro, estás diciendo que estás infectado y no tiene por qué. Puedes tener fiebre por otra causa, entonces hay que tener cuidado con esto y además, lo dice la agencia, hay que atenerse a lo que digan también las autoridades sanitarias. El Ministerio de Sanidad todavía no se ha pronunciado, no ha dicho que para entrar en los colegios haya que tomar la temperatura. Luego, yo creo que en esto hay que ser prudentes. ¿Y se puede negar? ¿Se podrían negar? En base a la normativa de riesgos laborales, no se podría negar el trabajador por eso mismo, porque es una medida que toma el centro para prevenir. Pero bueno, yo creo que de esto se pronunciará más la agencia, entonces habrá que esperar a ver qué dicen. Y el derecho de desconexión, que este es uno de las novedades que vino con la nueva LOPD, Sí. el derecho de cualquier trabajador de desconectar, que no sé muy bien dónde llega, porque todos estamos sufriendo una anomalía. Claro. Con los horarios, los calendarios, la conciliación. Claro, si ya antes era difícil desconectar, ¿no? Delimitar nuestra vida personal de la vida laboral, ahora es más difícil porque antes, por lo menos físicamente, la teníamos delimitada. Teníamos nuestro centro de trabajo y teníamos nuestra casa. Ahora nuestra casa es todo. Es nuestro centro de trabajo, nuestra casa, nuestro gimnasio, nuestro todo. O sea, entonces, creo que aquí hay que hacer un esfuerzo por todos los actores, tanto desde el centro como los trabajadores, en garantizar este derecho de desconexión. De hecho, el derecho de desconexión, hay mucha gente que se sorprende, aparece en la nueva norma, en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que de hecho se llama Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. ¿Qué nos dice la ley? Que los trabajadores tienen derecho a la desconexión laboral digital en su día a día. Es decir, que yo no tengo por qué contestar un correo que me llega a las 10 de la noche. No tengo y no debo. Yo creo que eso es importante. No es que no tenga que hacerlo, es que yo creo que el trabajador también tenemos que hacer un esfuerzo por delimitar, ¿no? nuestra jornada. Aquí es importante, pues eso, poner horarios y límites, sobre todo tanto para los trabajadores como para las familias y los alumnos, que muchas veces, pues en una situación como esta, te pueden abordar a cualquier hora, en cualquier momento. Yo creo que es importante para también los trabajadores que eso esté delimitado, ¿no? Y para el propio centro y los propios compañeros, evitar programar reuniones fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Intentar hacerlo siempre dentro de nuestro horario. Yo creo que eso, bueno, que es un tema que el hecho de trabajar desde casa, además los profesores es un colectivo que no estaban acostumbrados al teletrabajo porque su actividad presente, no es que no trabajaran desde casa, que trabajan mucho desde casa porque tienen que llevarse mucho trabajo a casa, pero lo que es impartir la docencia siempre se ha hecho en el aula, ¿no? Entonces, yo creo que esto está trayendo una nueva realidad que es importante que no se olviden que tenemos unos derechos también detrás después del trabajo, que es a estar desconectados. Esto es importante que además se regule también, que se incluya dentro de las políticas Exacto. internas de la organización. Igual que vamos ahora a coger un paquete nuevo de normas y de buenas prácticas que no teníamos previsto, que esté también ese derecho a desconectarnos del trabajo. Eso es. ¿Y qué me quieres contar de las nuevas familias? Porque claro, estaban las familias, las que ya tenemos, y luego aparecen ahora las nuevas familias, que entiendo que claro, son las que van a empezar a aparecer a partir de septiembre en la órbita de los o a partir de ya, que está con los procesos de admisión y matriculación. Claro, al final el curso escolar no para y está continuando y se tiene que adaptar. Entonces,
Esta época es época de jornadas de puertas abiertas, de admisiones, de matriculaciones. En el caso de los colegios concertados y privados es una época de venta, de marketing. Al final pues es un colegio, no deja de ser una empresa muchas veces y también tienen esta parte más de presentarse ante sus potenciales clientes, sus potenciales alumnos y familias. Entonces aquí yo creo que es importante que se realice bien esta fase, ¿no? de abrirse un poco a nuevas familias, a nuevos alumnos. En primer lugar, porque va a implicar recabar datos, eso seguro. Antes era más habitual, aunque también se recaban datos, era más habitual pues, que una familia fuera al centro, hiciera una visita informal o una jornada de puertas abiertas, se apuntara. Ahora esto no es posible, entonces se está potenciando mucho el visitas a través de la página web, formularios web. ¿Qué implica esto? En primer lugar, estamos recabando datos. No debemos olvidar que en el momento que recogemos un dato personal hay que informar y tener una base legitimadora para ello. En este caso sería el consentimiento. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues en el formulario web de nuestro colegio, incluir una casilla de aceptación de la política de privacidad que tengan que leer y aceptar y de esta forma tener la evidencia de que tenemos el consentimiento. Y además específica para esa finalidad, porque muchas veces efectivamente. Los centros dicen, tengo unas políticas, pero las políticas hablan de otra cosa y la meten para todo, inclusive para eso, la captación de nuevos sí. padres. Yo creo que es que ahora mismo el sitio web de los colegios, que a veces está muy olvidado, va a cobrar más protagonismo porque va a ser la carta de presentación. Ahora no podemos ir a visitar el colegio, vamos a visitarlo de forma virtual. Es importante no solo por cumplir con la ley, sino creo que yo también ya a efectos de imagen, ¿no? Que si una familia entra en la página web y ve una página web, por supuesto, con un buen diseño, pero también ven que desde el primer momento tienen en cuenta la protección de datos, yo creo que eso al final es algo reputacional, te está dando un valor añadido sobre otros centros, el tener esa carta de presentación hacia las familias. Y luego ya a efectos de cumplimiento de la ley, pues es indispensable que esos datos se traten de forma correcta, se recojan y que el flujo, ¿no? Lo que llamamos el ciclo del dato, desde que se recoge hasta que se trata y dentro de la organización, pues que esté cubierto, ¿no? Entonces, que no olvidemos, pese a este momento especial pues eso de que hay mucha improvisación, que se trate dentro de lo posible que en esto no haya improvisación, que se haga de forma correcta. Perfecto. Pues, Belén, yo creo que si quieres ahora les contamos un poco cómo trabajamos nosotros y nuestro enfoque, que es un poco especial a diferencia de otras consultoras en materia de protección de datos, ya que nuestra mirada siempre ha sido un poco de anticipación a lo que está pasando en el mundo. Ya llevamos trabajando el tema de la transformación digital desde hace tiempo. Los colegios que ya son clientes nuestros pues lo saben perfectamente cómo les metemos en esa dinámica de que esto no era la protección de datos tradicional donde iba, te auditaba, te hacía un informe y nos veíamos dentro de 2 años no ha pasado nada. Ahora estamos en una cultura nueva, la cultura compliance, la cultura proactiva, la cultura de mirar hacia adelante, prevenir las cosas. En Qualentis os cuento un poco cómo vemos este tema de lo que está pasando, lo que va a ser la vuelta a las aulas. Estamos en un momento crítico de altísima incertidumbre. No sé si estáis familiarizados con el concepto VUCA, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad. Todo esto que ya llevamos, no sé, 5 años ya hablando de que esto era el mundo que nos tocaba vivir, de pronto ese entorno VUCA de complejidad e incertidumbre, ¡pum!, se nos ha venido encima y es todo ya, ahora estamos sufriendo todo esto. Y hemos encontrado en lo digital, por un lado, una presión enorme, evidentemente. Yo siempre digo que hay 2 tipos de transformador. El transformador digital tipo Hulk, el hombre masa, o tenemos el transformador digital con la máquina del tiempo. Hulk es reactivo, no lo ve venir, se pone como se pone y generalmente resuelve bien, pero con dolor. Resuelve con dolor y rompiendo cosas y no es precisamente económico ni fácil. Y por otro lado, el que tiene la máquina del tiempo está mirando para adelante, está diciendo, hostia, va a venir fenómenos digitales, está hablando no solamente de la movilidad, sino ya se está hablando del Internet de las cosas, de que los alumnos van a programar, que los profesores tienen que gestionar conocimiento y tienen que productificar ese conocimiento y utilizarlo a través de medios digitales. Esa que mira hacia adelante viaja hacia el futuro y dice, bueno, si este es el futuro, vengo ahora al presente y me preparo hacia ese futuro. Es decir,
tenga una visión estratégica de hacia dónde vamos, a qué escenarios son los que vamos a vivir. Al final, vosotros como centros educativos tenéis una capacidad digital hasta ahora, que con todo lo que ha pasado se ha puesto en muchos centros en entredicho. Lo que mencionaba Belén en la formación, hay grandes brechas. De pronto nos hemos dado cuenta que hay chicos que no tienen dispositivos tecnológicos, no están actualizados, tienen que compartirlos. No estábamos como pensábamos que estábamos desde el punto de vista de la digitalización para un país desarrollado como lo es España. Y los centros educativos también han encontrado limitaciones. No tenían un catálogo de tecnologías, aplicaciones informáticas para dar solución a las diferentes necesidades pedagógicas. Necesito conectarme, necesito que me vean, necesito compartir información, necesito evaluar al alumno y además hacerlo esto en un marco de seguridad. La palabra que más ha mencionado Belén en la formación creo que ha sido proporcionalidad, y para poder hablar de proporcionalidad, para yo pensar que algo sea proporcional, tengo que previamente pues pensar qué es lo que quiero hacer, qué resultado quiero conseguir, qué activos voy a poner en juego, qué derechos, qué riesgos se puede correr. Y ya después de haber puesto todo eso en esa macrobalanza, miro y veo si la cosa es proporcional o si la cosa es desproporcional y por tanto no tengo que hacerlo. Cuando nosotros tenemos una visión holística del asunto y además mirando hacia adelante para traer esa información, vemos que confluyen varios elementos, es decir, objetivos estratégicos. La tecnología, fundamental, evidentemente, si estamos hablando de digital, estamos hablando de tecnología, pero en nuestra experiencia la tecnología no es un problema, no está siendo un problema para los centros educativos. Me refiero a adquirirla, me refiero a acceder a ella. De hecho, el problema que tenemos ahora mismo en los centros educativos es que es tan fácil adquirirla, tan fácil acceder a ella, inclusive que es gratuita, que la incorporamos sin haber hecho el análisis de riesgo o tomar las medidas adecuadas con anterioridad. Evidentemente, el cumplimiento normativo, que es lo que estamos hablando aquí, lo que nosotros hacemos con un sistema global, que no solamente intenta mirar la protección de datos, sino que también la propiedad intelectual y otra serie de derechos, y otra serie de normativas que afecta a los centros. Pero vemos que sobre todo, y yo creo que cerrar un poco aquí la formación, el webinario, el tema de las competencias. En nuestra experiencia, nosotros podemos hacer unos cuadros de mando que se los ponemos a los centros maravillosos con sus medidas de seguridad, sus riesgos, su catálogo de aplicaciones, podemos tener controlados los proveedores para que leernos todos los contratos y todo eso lo podemos hacer muy bien. Pero al final el último eslabón, el que está en contacto con los alumnos, el que toma las decisiones, es un eslabón humano. Y ese eslabón humano, si está formado, tiene las competencias digitales adecuadas, es la primera barrera que nos va a prevenir en la comisión de una irregularidad en materia de protección de datos y en cualquier otro tipo de escenario. Nosotros nos hemos dado cuenta que los profesores que tienen un sentido común, que funciona muy bien, pero que además tienen un conocimiento de la tecnología, por lo menos mínimo, es el que generalmente nos ayuda a prevenir, a ser proactivos y a garantizar que los datos de los menores y de sus familias están debidamente protegidos. Y los centros, a su vez, que lo hacen bien, es decir, que sus directivos están formados y entienden los fenómenos digitales y entienden la protección de datos desde este sentido más holístico, más amplio, más estratégico, también van a cuidarse muy mucho de que los datos de los profesores y los derechos involucrados de los profesores con el uso de la tecnología van a estar debidamente salvaguardados. Y este enfoque que nosotros proponemos y que aplicamos directamente en los colegios no dista mucho de lo que dicen las mejores prácticas de las altas instituciones. Os pongo aquí, por ejemplo, lo que es el marco de competencias digitales que propone la Unión Europea, no solamente para todos los docentes, sino para todos los ciudadanos. En este caso, se está hablando de los diferentes ámbitos que cualquier docente tiene que tener dominados para poder considerarse un docente digital. Pues solamente acceso a la información, gestión de la información, comunicación, contenidos digitales. Pero fijaos que una de las patas importantes es seguridad. De las 5 es un globo grande que confluye, que atraviesa el resto y es fundamental. Efectivamente, si un profesor tiene formación, tiene competencias digitales en el ámbito de la seguridad, lee la política de privacidad, se da cuenta que el dominio que le está mandando es un dominio raro que no fue el primero que visitó y eso ya le hace sospechar. Ese profesor es la primera barrera que nos va a poner frente a cualquier irregularidad en materia de protección de datos. Y lo que quiere la Agencia Española de Protección de Datos, los organismos de control, y lo que quiere el RGPD es que tengamos más esa visión proactiva, más de prevención, de conocimiento,
Más que simplemente pasemos unas auditorías, pasemos unos checks, digamos que lo estamos haciendo bien, cuando en el fondo la gente no está formada y la gente no tiene esos conocimientos. Y luego, desde el punto de vista de los centros, este marco es fundamental, el marco europeo de organizaciones educativas digitalmente competentes. Si yo tuviera que elegir entre todos los ámbitos, todas las dimensiones que se evalúan en una organización para que sea digitalmente competente, como os he puesto aquí en amarillo, podéis ver que lo que es la parte de la seguridad, el conocimiento de la protección de datos, atraviesa gran parte de este marco. Evidentemente, lo que es el liderazgo y la gobernanza, fundamental. Por ejemplo, es gobernanza que yo defina a principio de cursos frente a mis docentes qué tecnologías son las que vais a necesitar, que estáis utilizando, para yo hacer un plan estratégico, incluir, evaluar esas tecnologías y daros una seguridad de que están bien, que las podemos utilizar para el centro educativo. Y también prever mecanismos, esto también hace parte de la gobernanza, para que en caso de que eventualmente, porque va a suceder, la tecnología es constante de innovación, me presentéis algo, rápidamente puedo hacer un análisis de riesgo, cuente con profesionales adecuados que me digan, ok, adelante, no existe ningún problema, o no utilices esta aplicación, es altamente insegura, o mira, es insegura para esto, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera para que la puedas utilizar, pero de una manera segura? Dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje es obvio, y sobre todo la carrera profesional, digamos el desarrollo profesional de los trabajadores. Los planes de formación de los trabajadores tienen que incluir cursos donde les formen en materia de protección de datos y respeto de los derechos digitales. Y fundamental, obvio, la infraestructura digital. Y la parte de protección de datos tiene que estar totalmente metida. Con lo cual, si esto es lo que nos están dando, nos están diciendo las instituciones, os están diciendo las instituciones a vosotros, que es lo que va a ser el centro competente digital del futuro. El futuro es ya, el año que viene. Si esto es lo que nos están diciendo también desde el punto de vista de las competencias digitales de los trabajadores, evidentemente lo que os están diciendo es que cuando vosotros os embarquéis en esto de pensar la protección de datos, no podéis estar atendiendo cosas puntuales e ir apagando fuegos de ahora pongo este formulario, ahora cómo recogemos este dato por aquí, le puedo mandar el fichero. No, esto hay que pensarlo globalmente, desde un sentido holístico, complejo, mirando lo estratégico, la tecnología, las competencias fundamentales y la parte que os apoyamos, que es la normativa. Y ya con esto, faltando 10 minutos para las 12, que nos habíamos propuesto que durara una hora, ya nos damos más la chapa. Y bueno, aquí, no sé cuántos estáis, bastantes, estáis en la sala, pues me encantaría escucharos para poder conocer vuestras preguntas. Tenéis abierto el chat, me podéis hacer cualquier consulta a mí a verlo por el chat. O si queréis coger el audio y que os facilitemos audio, simplemente levantar la mano y os lo pasamos. Me dice Marta que tiene una duda. Marta, cuéntanos. A ver si te ubico. Nos dice Marta. Mis alumnos tienen entre 3 y 12 años y efectivamente tienen algunas de las actividades las entregan a través de vídeo. ¿Qué hago con los vídeos una vez vistos? Bueno, Marta, muchas gracias lo primero por estar aquí y por preguntar. Los vídeos, lo importante es, en primer lugar, que los guardemos en el dispositivo de forma segura, ¿no? Siempre hay que guardarlos dentro del dispositivo que esté con contraseñas. Si, por ejemplo, tienes plataforma tipo Drive corporativo, tenerlo ahí almacenado, ¿no? Una vez que has visionado el vídeo y has evaluado al alumno, la recomendación es que se conserve el vídeo solo hasta que dure el plazo, digamos, de reclamación, ¿no? Como un examen. Tú haces el examen, se evalúa, se pone una nota y luego se guarda un periodo de tiempo hasta que se pueda reclamar. Una vez que ya ha pasado ese periodo de tiempo, que supongo que dependerá también de la normativa interna de cada centro, la recomendación es eliminarlo, porque ya se ha terminado, por así decirlo, la finalidad del tratamiento, que era conservarlo para su evaluación. Entonces, una vez que ya ha pasado dices que hay que guardarlo un año.
pues si tenéis que guardarlo un año para todo el tema de reclamaciones, una vez pasado el año, se elimina. Eso sí, lo que te comentaba, guardarlo de forma segura. Sí, esto es un concepto además, Belén, que a lo mejor conviene ampliar porque es uno de los problemas que tenemos cuando la gente confunde cancelación con eliminación y la palabra bloqueo no existe muchas veces en el vocabulario, con lo cual no saben muchas veces qué es eso de guardarlo o no guardarlo, lo bloqueo, ¿qué es eso? Claro, cuando hablamos de cancelación bloqueo, lo que está comentando Juan Carlos es que los datos hay que conservarlos mientras dure la finalidad de tratamiento, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, lo que hablábamos de un examen o de una prueba que ha hecho un alumno o incluso de su ficha, ¿no? De la ficha de un tutor. Lo tenemos que conservar mientras estemos tratando. Si yo soy tutor y tengo la ficha de mi alumno, la estoy usando de forma asidua durante todo el curso. Una vez que ha terminado la finalidad, ya no lo tengo que utilizar, lo cancelo, ¿no? Lo dejo de utilizar, pero tengo que guardarlo, ese periodo de bloqueo que dice Juan Carlos, conservarlo durante el tiempo necesario por si hay algún tipo de reclamación. Entonces, pues si yo habitualmente tengo el vídeo, lo tengo ahora para verlo en mi móvil porque es más cómodo, lo puedo ver en mi móvil, pero una vez que he evaluado y tengo la nota, no lo borro, lo guardo por si acaso, lo que comentaba Marta, que tiene que guardarlo un año por si hay alguna reclamación, pero guardarlo de forma segura, que no pueda acceder otra persona, que esté el vídeo, que garanticemos que ni va a acceder otra persona, ni se va a eliminar antes de tiempo, ni va a haber ningún tipo de problema. Genial. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere que le demos voz? De nada, Marta. ¿Nada? ¿Os lo sabéis todo en protección de datos? Vale. Nos comenta Elena. En lo que has comentado que se hacen campañas de marketing y comunicación en las jornadas de puertas abiertas, que es cierto, ¿cuánto tiempo se pueden guardar estos datos para las personas interesadas? ¿Se pueden utilizar para recordarles al año siguiente que les puede interesar el centro? Aquí es importante, yo creo, sobre todo, cómo informemos, ¿no? Si nosotros en nuestra cláusula de información a las familias les avisamos de que vamos a conservar sus datos y les pedimos que nos autoricen para incluirles en nuestra base de datos, digamos, comercial, ¿no? Para avisarles de temas que les puedan interesar, de que está abierto la jornada de puertas abiertas, sí que podemos. Si no les hemos informado previamente en la cláusula informativa al recoger los datos de esto, no podríamos. Lo mismo pasa con el periodo de conservación de los datos. Los datos los tenemos que conservar mientras dure la finalidad. Si nosotros hemos abierto un periodo de jornada de puertas abiertas, se han enviado correos, se han hecho visitas virtuales o presenciales, como sea, y finalmente se cierra el plazo, habrá familias que ya pasen a ser familias del centro y familias que, por lo que sea, no se han incorporado al centro. La finalidad ha terminado, no deberíamos conservar esos datos porque ya no los necesitamos. Estuvieron interesados, ya no lo están, habría que eliminarlos. Si queremos conservarlos, si queremos tener una base de datos para el año que viene, avisarles, tenemos que informarles, tenemos que decirles, si nos das tu autorización, te incluiremos en una base de datos para avisarte de actividades del centro para familias que no sean del centro, etcétera. O sea, la clave aquí siempre es que informemos previamente y que nos hayan consentido ese tratamiento. Si no, pues no podríamos hacerlo. Oye, Belén, una mía de cómo un tema que nos llegó, el tema de los concertados que empezaron, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, a recibir notificaciones por parte de la Comunidad de Madrid sobre las medidas que tenían que implementar dentro de su sistema de cumplimiento a la hora de recabar información, dar consentimiento. Y, claro, no tenía muy claro. Bueno, entonces la Comunidad de Madrid, como soy concertado, me puede decir cómo tengo que gestionar la protección de datos de mi centro, si no. Bueno, la comunidad, en el caso de centros públicos, la Consejería de Educación, el delegado de protección de datos, mejor dicho, de los centros públicos es la figura de la propia Consejería de Educación.
Eso quiere decir que cualquier tipo de consulta, problema, van a tener el respaldo del delegado de protección de datos de la Comunidad de Madrid, pero a efectos prácticos, en el día a día de los centros no está el delegado de protección de datos entrando a gestionar el día a día. Es un delegado de protección de datos para todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Simplemente es una figura que está ahí, a la que se puede recurrir, pero los centros tienen que ser los que se encarguen ellos mismos de cumplir. Es decir, al final el centro tiene una responsabilidad como responsable de tratamiento y pese a que la Comunidad de Madrid pueda facilitar puntualmente unas cláusulas o unas directrices, el trabajo del día a día, todas estas medidas de seguridad que estamos hablando, tener un documento de seguridad, tener un plan de herramientas y tener esta hoja de ruta de objetivos del centro es responsabilidad del colegio, del instituto, y son ellos los que tienen que bajar al día a día esas normas de protección de datos. Y en los concertados no sería el delegado de protección de datos de la Comunidad de Madrid. O sea, no, en este caso, sería el propio centro el que sea el delegado de protección de datos. En nuestro caso, por ejemplo, somos delegados de protección de datos porque la figura del delegado de protección de datos puede ser externalizada. Puede ser el propio centro o se puede externalizar. En nuestro caso, Qualenti, somos delegados de protección de datos de varios centros. Genial. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pregunta aquí Raúl. ¿Y si el centro concertado sigue la normativa que dicta la Consejería de Educación? ¿Belén? Lo pregunta Ramón. Claro, o sea, la normativa que dicta la Consejería de Educación la tiene que seguir, pero a lo que me refiero es que la Consejería de Educación no va a entrar a bajar a tierra el día a día de la normativa interna del centro. La Consejería de Educación, por supuesto, manda cláusulas de información y políticas de privacidad que hay que cumplir y da una serie de directrices que hay que cumplirlas porque además se hacen en línea con la normativa, pero no va a decir en el centro hay que usar esta plataforma, hay que usar esta otra, mete esta cláusula de protección de datos en la hoja para pedir información sobre el colegio. A eso nos referimos con que al final en el día a día es el propio centro el que va a responsabilizarse, sí. Pero yo ahí sí voy a ser políticamente incorrecto y voy a pronunciarme sobre el tema. A ver, si como centro decidís seguir tomar como referencia las cláusulas, por ejemplo, que pone la Delegación de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid para aplicarlo, bien, es decir, ahora, evidentemente, no porque nosotros seamos una consultora que ofrece servicios de protección de datos y entonces que nada más queramos barrer hacia casa, porque nosotros, de hecho, utilizamos muchos recursos que públicamente, que son ya inclusive abiertos y que consideramos de calidad y los difundimos como estos recursos que vamos a pasar por el correo electrónico. Pero cuando revisamos a fondo la documentación o los pronunciamientos de la Delegación de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, hay veces que hay cosas que no vemos que se ajusten muy bien. Es una labor muy compleja, tiene que asesorar a muchos centros y pronunciar sobre muchas cosas, pero hay cosas que las vemos que nos da la sensación que no lo hacen más en una labor, en un enfoque muy preventivo, pero poco alineado con ayudar a los docentes a cubrir sus necesidades pedagógicas. Por ejemplo, para ellos es mucho más fácil decir, en el caso de la Consejería de Educación en Madrid, las plataformas que les proponemos a los centros que pueden utilizar, queda prohibido utilizar otro tipo de tecnologías porque las vemos altamente inseguras. Cuando, por ejemplo, quedan fuera tecnologías como la de Google, la de G Suite para la educación, que es una tecnología enormemente, es muy buena, es muy completa. Además, bajo nuestro punto de vista, es muy seguro porque para mí es mucho más sencillo securizar una plataforma con un único panel donde yo controlo todo, quién puede acceder, quién no puede acceder, que entrar a unas herramientas donde cada una se gestiona de manera diferente y es complejo. Es una cuestión simplemente que lo hacen a nivel práctico, simplemente lo hacen porque no tienen la capacidad de hacer análisis de riesgo de cada una de las aplicaciones que proponen los centros. Entonces,
Poder hacerlo se puede hacer. Ahora, genera en la práctica lo que yo he visto, inclusive con centros públicos, es que es cumplir a medias, porque al final, si yo estoy utilizando unas cláusulas legales que se me quedan insuficientes, al final las organizaciones siempre termináis haciendo lo que necesitáis hacer. Recabar esta información, pasar esta información por determinado sitio, con lo cual terminaréis incumpliendo en la práctica. Aunque cojáis las cláusulas, aunque cojáis el documento de seguridad de referencia, al final, si no está alineado con vuestra forma de funcionar, vais a incumplir. Más preguntas. ¿Qué plataforma completamente segura recomendáis para la enseñanza en educación primaria que cumpla con la legalidad? Uy, Belén. Aquí, yo a lo largo de estas semanas y en general, he tenido que revisar muchas plataformas y muchas aplicaciones que me mandan nuestros clientes para comprobar si son seguras. Y yo no me atrevería a recomendar, eso se lo dejo a Juan Carlos, que es más fan de recomendar aplicaciones. Yo no recomendaría una en concreto, ahora Juan Carlos nos da nombres. Sobre todo, yo creo que es importante, volviendo a lo que hemos estado hablando, garantizar y que garantice la plataforma que es segura. Por eso yo recomiendo, no significa que vayan a ser seguras, pero sí nos va a dar una pista el usar plataformas que estén orientadas y creadas para la educación. Entonces, bueno, ahora la parte recomendación tecnológica se la dejo a Juan Carlos, que le gusta. Sí, si habláramos de un criterio de seguridad, hay una cosa que mencionó Belén al principio de la formación. El correo electrónico es una pieza fundamental. Fijaos que con un correo electrónico hoy en día no solamente nos comunicamos, y yo tengo garantizado un canal auténtico de comunicación con una familia, con un alumno, porque, ojo, eso de le creo una cuenta de correo electrónico al alumno y luego si quiero comunicarle algo al padre que le pida las contraseñas al alumno, eso no. Eso a lo mejor a una determinada edad funciona, pero tú no le puedes decir a un chico de 15 años que le ceda al padre las claves para que puedas comunicarte con él. Hay que generarle también un correo electrónico al propio padre. Y además es una herramienta muy potente de autenticación. Lo habéis visto en muchas aplicaciones. Cuando tú llegas y vas a autenticarte en un sitio y dices, bueno, si quieres, regístrate. O si quieres, si tienes una cuenta de correo electrónico de Google, por ejemplo, o tienes una cuenta en esta herramienta, te puedes autenticar. Eso es muy potente. Y ahí no solamente es Google, sino hay otras herramientas que ofrecen esa posibilidad de utilizar el correo electrónico como sistema de autenticación en diferentes plataformas. Si el centro es el que genera las cuentas de correo electrónico, es el que decide quién tiene, quién no tiene y quién accede a qué herramienta. Luego, plataformas más completas desde el punto de vista educativo. Pues cualquiera que te ofrezca un paquete lo suficientemente amplio que cubra el 80% de necesidades de lo que vas a utilizar en educación y que esté integrado, que realmente esté integrado y que te permita, porque la realidad de los centros es que vosotros no tenéis un área tecnológica de 5 personas que pueda gestionar toda la infraestructura tecnológica de todos los docentes. Tenéis poco tiempo. Si al final la seguridad pasa porque controléis, no sé, 15 herramientas, 20 herramientas, cuando nosotros miramos los inventarios que tenemos de tecnología, porque a los centros les decimos, ojo, cada vez que vas a utilizar la tecnología, levántame este formulario, yo lo evalúo y entonces te digo, ¿puedes utilizarlo o no puedes utilizarlo? Claro, los docentes que además tienen una necesidad, porque tienes que formar a los ciudadanos del futuro y tú tienes que formar a los ciudadanos del futuro con las herramientas del futuro, no pueden ser con herramientas de hace 10 años. Si tuvieran que gestionar el panel de control donde tú securizas 15, 20 herramientas, no lo vais a hacer, con lo cual ahí está abierta la brecha. En cambio, si tengo una plataforma unificada, tipo G Suite, tipo como las que ofrece Microsoft, pues se segurizan. El gran problema que tenemos, que muchas de estas herramientas no están en la Unión Europea. Entonces, los datos, sabemos que hay una transferencia internacional de datos. Pero bueno, la normativa no lo prohíbe. La normativa lo único que dice es que en caso de que se vayan a tratar los datos fuera, pues tiene que existir una adenda de procesamiento de datos, tiene que ver si este país, por ejemplo, si es de Estados Unidos, si están las empresas dentro del marco de escudo seguro, y si están, pues cumple con el RGPD. O sea, que la ley no te prohíbe que eso suceda, lo único que te exige que revises, que analices los riesgos y utilices estas plataformas. Pero ojo, también he visto soluciones en España muy poderosas, muchas de ellas desarrolladas a medida de cierto, que contemplan esa gestión colectiva de todo ello.
Los casos de éxito, de todas maneras, o sea, donde yo veo casos de éxito en la securización, son también casos de éxito desde el punto de vista de gestión del conocimiento de las herramientas. Es cuando los profesores comparten los recursos que utilizan y entre ellos generan una base de conocimiento que luego para nosotros nos facilita porque aunan las herramientas y es fácil pronunciarse sobre una y eso se irradie en el resto de práctica del resto de profesores. No sé si he respondido, o sea, no te he dado tampoco ninguna plataforma segura, o sea, que cumpla todos los criterios, es muy difícil. También hay que ver pues para qué nivel formativo, para qué asignaturas es que se van a utilizar esas herramientas. El delegado de protección, me preguntan por aquí, ¿el delegado de protección de datos es una figura obligatoria en los centros concertados por ley? Es decir, ¿están obligados los centros a contar esa figura, Belén? Sí, la normativa de protección de datos luego fue definiendo más los casos en los que haya que tener delegado de protección de datos y no es clarísima y te da exactamente los tipos de organizaciones que tienen que tener, pero se entiende que los centros educativos, por la cantidad de datos que tratan, el tipo de datos que tratan, sí que debe contar con una figura de delegado de protección de datos. La figura del delegado de protección de datos no deja de ser aquella persona que va a estar encargada de velar por el sistema de cumplimiento que veníamos hablando, porque todo ese sistema esté bien montado, se cumpla, que todos los agentes dentro de la organización cumplan con su parte dentro de la protección de datos y esa visión global de la protección de datos. Sí, ahí dejadme que nosotros os des cuenta, no os echamos una venta aquí, no damos formación de venta, pero de vez en cuando sí tenemos que contar un poco qué hacemos para que conozcáis un poco la peculiaridad de nuestro servicio. Digamos que la ley cuando habla del delegado de protección de datos le pide que tenga un dominio en 3 ámbitos. En el ámbito legal, en el ámbito tecnológico y lo que llaman en el ámbito de negocio, es decir, de a lo que se dedique la organización en que se trabaja. Y tiene que haber un equilibrio en todo eso. O sea, tienes que saberte la ley de protección de datos, tienes que saberte toda la normativa que luego está dispersa en otras leyes que incluyen cláusulas o temas de protección de datos, pero tienes que conocer lo digital. Porque si un abogado sabe mucho de la ley de protección de datos, pero luego no entiende cuál la diferencia entre código objeto y código fuente y le están proponiendo un proyecto de desarrollo, o si un abogado entiende que es una API y cómo la API se conectan entre sí para comunicarse datos, o si un abogado no entiende cómo es la lógica de funcionamiento de las herramientas digitales, el pronunciamiento que va a hacer va a ser bastante limitado en ese sentido. Pero también, si un abogado puede conocer de digital y puede conocer de tecnología y puede conocer de derecho, pero si no entiende el día a día de un colegio, cuáles son vuestras necesidades, lo que os enseñaba luego ahora el tema de, si no entiende cuáles son los marcos de referencia que se están gestionando sobre lo que va a ser la educación del futuro, que va a generar la demanda, las necesidades reales de los docentes de yo necesito que un alumno tenga competencias colaborativas en edición de documento en línea. Si un alumno necesita esas competencias digitales, sí o sí pasa por tener una plataforma donde yo pueda hacer confluir a 15 alumnos y decirles, ahora quiero que todos a la vez redactéis ese documento. Uno sube una imagen, el otro la edita, y todo eso en línea, en tiempo real. Esa es la necesidad real de las instituciones educativas digitalmente competentes. No puedes ceñirte a decir, no se puede hacer porque es mucho riesgo. Ya, pues solucionamelo, porque yo quiero formar a los alumnos y hacerles competentes digitalmente para el futuro que les espera. Entonces, ahí, como delegados de protección de datos, nosotros lo que os aportamos es esta confluencia de esos ámbitos. Y aquí nos preguntan, bueno, no sé si, Ramón, te he respondido. ¿Si puede ser un profesor del centro? Sí, lo puede ser. Hay veces que en las organizaciones, lo puede ser formando a esa persona y formándole en aquello. Es decir, el profesor lo que sí tiene es el ámbito de conocimiento de negocio, sabe el tema pedagógico, educativo, didáctico, se lo conoce muy bien y hay que reforzarle en la parte de competencias digitales y en la parte de legal, que conozca la normativa para que cumpla los requisitos que exige la ley a un delegado de protección de datos. Nosotros también tenemos la figura de apoyo al delegado de protección de datos. Es decir, hay veces que por la práctica institucional, por donde se encuentran, es mucho más práctico tener una persona de referencia dentro de la organización y lo que hacemos es todo lo que nosotros montamos como delegados de protección de datos, que es
un cuadro de mando donde aparece todo vuestro sistema de cumplimiento, le damos acceso, le entrenamos y somos un panel de soporte para cualquier duda que pueda tener o para, digamos, cosas más avanzadas, poderles ofrecer solución. ¿Más preguntas? No sé si Ramón te he contestado. ¿Está respondido? Entiendo que sí. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues ha sido un éxito. Os voy a dar las gracias porque sois bastantes, además los que estáis en línea, habéis aguantado hasta aquí, con lo cual aburrido no ha tenido que ser para vosotros. De todas maneras, deciros que el vídeo está grabado, que estará en YouTube, os mandaremos enlace, también lo tendremos en la web, os mandaremos la presentación también para que la tengáis a mano y también nos hemos comprometido que nos subiremos, Belén, a los de INCIBE y de Sí, la vale. Los recursos de... Vale. Sí. Y cualquier duda, cualquier inquietud que os haya quedado y que luego en el subconsciente se pase al consciente, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, os convocaremos a los siguientes webinarios por si os resultan de interés. Gracias. Muchas gracias.